En esa. Ok, perfecto. Bueno, gracias, Elcita, por la oración. Bueno, chicas, vamos a la página 79. Hoy vamos a ver el último capítulo, como les dije, la sesión 6 del libro La Verdad, que es la última doctrina que estamos aprendiendo. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Que hemos estado viendo las doctrinas, la doctrina del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? La doctrina del reino de Dios, la de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, y ahora vamos a ver la doctrina de la iglesia, que es la última de este libro de la verdad. Así que ya están todos en la página 79. Sí, La, el nombre es La doctrina de la iglesia. Dice aquí en el subtítulo, el pueblo de Dios se reúne en una comunidad y se dispersa por una causa. Es el subtítulo aquí en la sesión 6. Vamos a empezar a leer la página 79. Reflexione. En la sesión anterior aprendimos acerca de la persona y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu está activo en nuestra salvación y también en nuestra transformación espiritual. También aprendimos que en la iglesia primitiva el Espíritu se movía con todo poder, dándoles poder para predicar con audacia acerca de Jesús y hacer nuevos discípulos. Concluiremos este estudio de las doctrinas cristianas observando de cerca a la iglesia. Primero, tome un momento para comentar con grupo sus experiencias recientes. Bueno, ya oramos y la tarea, ¿cómo les fue? Espero que la hayan hecho. Si no, ya saben, la juntan para la próxima quincena, ¿ok? Vamos ya de lleno a la página 80, chicas, a la introducción. Que ya oramos. Introducción. Imagine las siguientes escenas. Vamos a ponerle atención a estas 5 escenas que nos va a mostrar aquí el autor, ¿ok? Un grupo pequeño se reúne en secreto, silenciosamente, amontonados en una sala oscura. Su existencia no es legal en Arabia Saudita. Si los sorprendiera, pudieran enviar a algunos a la cárcel y otros podrían perder sus vidas. La habitación permanece en silencio al escuchar pasos afuera de la puerta de entrada. Esa es una escena. La segunda escena. Miles de personas que viven en las afueras de la ciudad se reúnen en un moderno edificio en Atlanta. Las luces, equipos de video y filmación son lo mejor de lo mejor. Las personas están vestidas con ropa deportiva y tienen su taza de café en el templo. La orquesta comienza a tocar y todo se llena con el movimiento de las luces y, y las imágenes en las pantallas gigantes. La gente comienza a adorar. Ahora vamos a ver otra escena. Todos visten monos blancos como uniformes. Hay guardias alrededor de la habitación. Los hombres muestran una sonrisa en sus caras mientras se reúnen. Un grupo musical comienza a tocar una canción alegre que llena de gozo el espacio. Los hombres dan palmadas al compás de la música. Un hombre viene al micrófono y dice: Hermanos, una vez fuimos libres en el exterior, ahora estamos en la prisión, pero por dentro somos libres. Otro escenario. Se escucha la música de un órgano mientras los miembros del coro, vestidos con sus uniformes, se mueven al compás de la música. Aunque son pocos, cantan con gozo. Las personas están sentadas en viejos bancos, reunidos detrás de ventanas con vitrales que muestran una representación de la vida de Jesús. El pastor se levanta para expresar una bendición a su congregación. Afuera, los vendedores de drogas y los miembros de las pandillas hacen que el centro de la ciudad de Detroit sea un lugar temible para vivir.
el siguiente escenario. Solo una luz ilumina el edificio de bloques de hormigón. La gente sube a la parte de atrás de unas camionetas para viajar varias millas atravesando las selvas de Guatemala. La mayoría no ha comido en todo el día, pero después que termine el culto, ellos compartirán algunas tortillas y refrescos. Alguien se para con una guitarra y comienzan a cantar un himno. Pregunta, ¿qué tienen todas estas escenas en común? A ver, ¿quién me puede dar una respuesta? ¿Qué tienen todas estas escenas en común? ¿Qué están haciendo todos? Adorando. ¿Cómo? ¿Adorando? Adorando al Señor, exactamente. Si se fijan, nos pone aquí el autor diferentes escenarios en el mundo entero. Imagínense, desde una prisión hasta un país tercermundista como Guatemala, donde hay pobreza, una iglesia espectacular con todas las comodidades, muy seguramente, donde dice aquí, en Atlanta, acá en la primer potencia en Estados Unidos, una cárcel. Y lo que tiene todas estas escenas en común eh, es que todos están reunidos para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, eso nos indica que lo que estamos viendo en este capítulo, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo. Nosotros estamos llamados en grupo. Acuérdense, el Señor no llamó llaneros solitarios, el Señor nos llamó en comunidad, el Señor nos llamó en grupo. Y ahorita lo vamos a ver en el resto del capítulo. ¿Para qué? Para que cumplamos un propósito, que también lo vamos a ver ahorita, y varios propósitos más bien. El primero, adorarlo y exaltarlo. Y el segundo, que es muy importante, que llevemos su palabra a otras personas. Pero si se dan cuenta, no hemos sido llamados de una sola persona, sino en comunidad. Y esta comunidad se le llama iglesia. Vamos a la segunda pregunta que viene aquí, que nos dice el autor. ¿Qué les recuerda la palabra iglesia? Si yo les pregunto, ¿qué se les viene a la mente cuando les decimos la palabra iglesia o decimos la palabra iglesia? ¿Qué les recuerda? ¿Quién quiere contestar esa pregunta? ¿Qué les recuerda la palabra iglesia? Un grupo de personas reunidas. Ujú. Un grupo de personas reunidas para adorar al Señor, perfecto. Generalmente cuando las personas no tenemos mucho conocimiento del Señor, tenemos la idea que la iglesia es ¿qué? La El idea lugar. equivocada. ¿Es qué? El lugar donde se reúnen. El lugar Ajá, el donde lugar. ajá, un edificio, ¿verdad? Anteriormente, cuando yo no era cristiana, que me decían la iglesia o vamos a la iglesia o la iglesia, uno se imagina la iglesia como las cuatro paredes, ¿verdad? El edificio, el lugar donde uno se congrega. Y la iglesia, acuérdense, somos nosotros, ¿ok? El grupo de personas reunidos, ahorita lo vamos a ver, que tenemos la misma finalidad, que es adorar y exaltar al Señor y llevar el mensaje del Evangelio a otras almas, para que conozcan al Señor, para que cada vez más personas se arrepientan y reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Y estamos llamados en comunidad, como les dije, para tener un mismo fin, un mismo propósito, ¿ok? Vamos entonces a empezar en la página 81 a conocer la historia para que entendamos más y se nos amplíe más el conocimiento y el entendimiento de lo que es la verdadera iglesia de Cristo, que ya lo dijo Vale, somos nosotros, y cuál es el propósito que tenemos en Cristo y por qué es importante que nos reunamos como iglesia, ¿ok? Conozca la historia, página 81. La iglesia primitiva fue un poderoso movimiento que Dios inició y sostuvo. ¿Quién sostiene la iglesia? Dios. Dios, acuérdense, ¿ok? ¿Y quién fue el que lo comenzó? Dios también, obviamente. Se salvaba a la gente, se transformaban las vidas, se predicaba el evangelio y se enviaba a la gente para que se hablara de Jesús en las naciones. Si se fijan, la iglesia primitiva tenía esos cuatro
objetivos: que la gente se salvara, vidas transformadas, ¿ok? Predicar el evangelio y enviar gente para que hablaran de Jesús a otras naciones, ¿ok? En eso está basada la iglesia primitiva y nosotros tenemos que copiar de la iglesia primitiva, ¿ok? Denme un segundo, chicas, que no sé por qué se me conectó mi teléfono. Perdón. Entonces, continuemos. Sin embargo, hasta en la iglesia primitiva había momentos en los que los cristianos necesitaban que se les recordara que debían seguir reuniéndose para cumplir su propósito. ¿Ven? Así como hoy, ¿qué es lo que está haciendo el Señor hoy a través de este estudio? Recordándonos, ¿ok? Que debemos seguir reuniéndonos como iglesia, ¿ok? Continuemos. El autor de Hebreos, en el siguiente pasaje, les recuerda a los... Están entrando textos aquí del WhatsApp, no sé por qué. No quiero que se queden... Ya, perdón. Continúa. Sin embargo, hasta el que sigue. El autor de Hebreos, en el siguiente pasaje, les recuerda a los hermanos cristianos el maravilloso acceso que ellos tienen a Dios gracias a Jesús. Él los anima a continuar reuniéndose como una iglesia para cumplir su misión. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos va a hablar hoy a través de este versículo de Hebreos. Así como lo hizo anteriormente, ahora el Señor nos habla también a nosotros. Vamos a empezar a leerlo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es el sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo, acuérdense. Continuemos. No el sacerdote que está por ahí perdonando pecados. Nuestro sacerdote, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimular al amor y a las buenas obras. Ahí está lo que queremos estudiar hoy. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando? La venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vamos a enfocarnos aquí en el 24. Miren lo que dice, lo voy a volver a repetir. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor, ¿ok? Estamos supuestos a estimularnos los unos a los otros, a profesar que el amor de Cristo. Y a, ¿qué más? A las buenas obras, ¿ok? A eso estamos llamados, a estimularnos los unos a los otros, ¿a qué? A hacer buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que ahí lo está diciendo en imperativo el Señor, que no debemos dejar de congregarnos. ¿A qué se refiere con decir congregarnos? Congregarnos significa reunirse, ¿ok? Eso significa, si buscan el diccionario, reunirse en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque ya explicamos, la iglesia somos nosotros, no el edificio, no dejando de congregarnos, o sea, no dejarnos de reunir como iglesia, ¿ok? Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, o sea, que debemos exhortarnos los unos a los otros, y tanto más cuanto veis
que aquel día se acerca. ¿Quiénes creen que ya el día se acerca? Yo. Miren todo lo que Amén. está pasando en el mundo entero. O sea que con mayor razón, tanto más, dice, cuando el día se acerca. Eso es en sí lo que el Señor nos manda en su palabra, que no dejemos de congregarnos, que no dejemos de reunirnos, ¿ok? ¿Por qué? Porque es importante, porque cuando nos reunimos como hermanos en Cristo, nos exhortamos a cosas buenas, a orar por alguna persona, a lo mejor evangelizar a alguien, a alabar y adorar al Señor también, a estudiar las escrituras, también a discipular a otras personas o discipularnos nosotros, a escuchar el mensaje que Dios tiene ese día para nuestra alma, para poder ser transformados, porque eso es lo que a final de cuentas el Señor quiere de uno como cristiano, ¿verdad? No que seamos ricos como el mundo lo cree, que el propósito de uno aquí en esta vida es tener dinero. No, esa es añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra. Las demás cosas vendrán por añadidura. El propósito de Dios en nuestras vidas o del Señor Jesucristo en nuestras vidas es que nuestros corazones, obviamente, lleguemos al arrepentimiento, seamos salvos, pero ya una vez que somos salvos, que nuestros corazones sean transformados y sean santificados y cada vez mostremos más fruto y demos más fruto y mostremos que Jesucristo verdaderamente habita en nosotros. ¿Para qué? Para poder hablarles a otros de Cristo, ¿verdad? Para poder mostrar a Cristo a otras personas. Ok, continuemos. Hola, buenas noches, Hola, Magali, perdón, no te preocupes. perdón, Lo que te perdón, pasaste perdón, se quedó grabado, te lo paso. perdón, No te gracias, preocupes. gracias, gracias, Página gracias. 81. Vale, gracias. Ah, pero tú tienes el nuevo discipulado. Bueno, donde dice la historia, conozca la historia. Estamos Ya. en la última sesión, sesión 6, Ujú. el último capítulo, Magali. El Sesión último 6, ya listo. Ajá, conozca la historia. En la página de Conozca la historia, ya leímos el versículo de Hebreos, vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué dice la primera pregunta? ¿Cuál fue su primera reacción ante este pasaje? A ver, ¿quién quiere contestar? ¿Cuál fue su primera reacción cuando escuchó? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Quién quiere dar respuesta? ¿Cuál fue su reacción al leer este versículo? Si es que lo leyó por primera vez y si ya lo ha leído antes, ¿cuál ha sido su reacción cuando lee este versículo? Que es muy importante reunirnos, porque ahí vamos a aprender a amarnos, ahí vamos a aprender a conocernos tal como somos. Y el Señor nos manda a amarnos como Cristo nos amó. Así es. Y también dice que vamos a aprender a exhortarnos los unos a los otros. Entonces es edificante el reunirnos y el tener esa amistad, ese amor ágape para conocernos y exhortarnos y amarnos. Si no nos conocemos, ¿cómo nos amamos? Así es. Excelente la respuesta, Elcita, excelente. Y acuérdense que dentro del amor ahí va incluido los roces que tenemos como hermanos en Cristo, ¿verdad? Claro. Dentro de la iglesia. Es normal, vamos a tener diferencias, nos vamos a herir a veces los unos a los otros, dentro de toda la convivencia que tenemos como hermanos en Cristo, a veces mucha gente se aleja de la iglesia pensando como, ay, son unos hipócritas, me hicieron esto, ay, son unos, quién sabe qué, me mintió, ay. Bueno, primero que nada tenemos que tener misericordia. La iglesia es un hospital de enfermos, ¿ok? Todos tenemos un proceso diferente. Si yo llego a la iglesia de Cristo por primera vez, yo no pretendo encontrar puros Jesucristos ahí, todos ya perfectos. El único perfecto es el Señor. Y cada quien va siendo transformado en sus áreas de acuerdo al tiempo de cada uno y al proceso que Dios está haciendo con cada persona, de acuerdo al corazón de cada persona. Y a veces hay personas que tienen el corazón endurecido y su proceso es más lento
pero esa persona tiene el corazón endurecido también por todo lo que le ha tocado vivir. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener misericordia por esa persona. Y la misericordia es sinónimo ¿de qué? De lo que dijo el cita, que está aquí escrito, del amor. O sea, si yo voy a la iglesia y estamos todos reunidos y resulta que hicimos un estudio bíblico y Valeria llegó tarde y yo me enojé con Valeria porque llegó tarde y duré sin hablarle 3 días y luego fui y hablé con las demás hermanas y les dije es que es una irresponsable, es una impuntual y no sé cuánto y luego ella se enojó conmigo porque yo fui y dije y no sé cuánto, la. ¿Cómo se soluciona el problema? Yo reconociendo que la hice sentir mal delante de todas, ella reconociendo, porque, o sea, como ahorita está pasando allá en Israel, una guerra es de dos, una pelea es de dos, ¿verdad? Yo hice mal, ¿cuál fue mi error? Haberle a lo mejor, no haberle hablado en privado y decirle, mira, vale, estás llegando al estudio bíblico la tarde por no sé qué, no sé cuánto, y mira, todas las señoras se enojaron, entonces yo porque tuvimos que parar todo por ti o qué sé yo, lo que se haya suscitado. Y vale reconocer, llegué tarde, ¿verdad? Miren ahorita justo el ejemplo que le cayó a Magali. ¿Cómo entró Magali? Perdón, disculpándose, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está entrando tarde, ¿verdad? Yo tranquila, iba a quedar grabado, perfecto. Si yo empiezo, pero ¿cómo se te ocurre llegar tarde? ¿Y por qué no avisas? Ahí yo cometería un error, que después el Espíritu Santo me va a agarrar, me va a machucar y después me va a tocar llamarle y pedirle perdón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se solucionan todos los roces que tenemos en la iglesia? Primero, número uno, reconociendo en qué fallé y pidiendo perdón. Y generalmente, chicas, el error es de quién? De las dos personas, hasta de la que se enojó. Porque uno tiene muchos argumentos, ¿cierto? No, pero es que me enojé con mi hermana en Cristo porque habíamos quedado de hacer un estudio bíblico y ella fue y dijo que iba a hacer otra cosa y no sé cuánto, o no me pidió permiso, pasó por encima de mi autoridad y el orgullo de uno. Porque hasta para hablar y conversar uno tiene que tener el corazón de Cristo, ¿verdad? Y tener misericordia y amor para decir las cosas. Hasta para regañar a una persona. El Señor nos manda cuando el pastor de la congregación nos tiene que llamar la atención por algo, lo tiene que hacer como en amor, como si lo hiciera Jesucristo. Y a veces lo va a hacer bien, pero a veces lo va a hacer mal, porque Él no es Jesucristo. Él es el pastor, porque a veces también nos cargamos con los pastores. Uy, cómo me dijo, cómo me lo dijo feo, mire, se lo diga bailando, se lo diga cantando, se lo diga con azuquita, lo que sea. Usted tiene que aprender a reconocer su parte. Deje que la otra persona reconozca o no reconozca su parte. Entonces, así es como se solucionan esos roces en la iglesia. Pero desafortunadamente, la soberbia que tenemos, el orgullo que tenemos, la falta de humildad y el no reconocer nuestros errores. Entonces, ¿qué podemos aprender hoy en esto que leímos? Que estamos para qué, lo que dijo el cita, estimularnos al amor. Nos vamos a conocer en la iglesia. Si usted no quiere tener problemas con ningún hermano en Cristo, váyase allá al cerro, allá como esos monjes que se van solitarios. Mientras usted viva aquí en la tierra, en este mundo caído y estemos en este cuerpo, vamos a tener roces con todos nuestros hermanos en Cristo. Con la de la alabanza, porque no le gustó cómo tocó, con la de los niños, que cuida a los niños, porque no le cuidó al muchachito bien y se lo entregó tarde, con la que dicta el estudio bíblico, porque llega tarde, porque no sabe explicar la palabra, con todo el mundo. Entonces, si ya sabemos que la iglesia es un hospital de enfermos, que todos estamos en un diferente proceso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenernos misericordia, exhortarnos en amor los unos a los otros y conociéndonos en los roces, es donde el Señor nos va a pulir, ¿verdad? La palabra también dice, hoy un versículo que dice, hierro con hierro se afila y el hombre se afila con el trato con el hombre, ¿verdad? Esa es la manera en que el Señor nos va a afilar y nos va a mostrar
qué es lo que tenemos que entregarle, qué área, cómo es que estamos fallando en ese momento o qué hicimos mal. Pero si nos ponemos en una actitud de, ¡ay, no! Ella tuvo la culpa, ella llegó tarde, o ella quiso hacer el estudio bíblico como le dio su regalada gana, o ella no sé qué, o ella, él, ella. No vamos a llegar a ningún lado. Nos tenemos que enfocar, el verdadero discípulo de Cristo se enfoca en uno. Y miren, yo siempre enseño esto y les digo, ese es el único motivo que sea egoísta. Sea egoísta ok, si él quiere aprender de lo que sucedió, que aprenda. Y si no quiere aprender, pues allá él con el Señor. Pero yo voy a aprender de esta situación que se presentó. Y créanme, eso es de todos los días. A las que se congregan, a las que han asistido a varias iglesias, saben que en la iglesia es de todo, es como somos una familia, somos la familia de Cristo. Díganme ustedes, cuando eran chiquitas y vivían con su mamá y su papá y sus hermanos, ¿no se agarraban de las mechas con los hermanos o con los hermanitos o con las hermanitas? ¿No los regañaban su mamá y su papá? ¿Su papá y su mamá no se enojaban el uno con el otro? ¿No se iban y le aventaban la puerta? ¿No había roces entre ustedes como eran perfectos todos? Angelitos con alitas, perfectos. No, claro que había roces. Igual pasa en la iglesia. Entonces, nosotros no podemos dejar que ese es el engaño de Satanás, dejar de congregarnos porque son unos hipócritas, porque, ay, esa señora es mentirosa, ay, porque es quién sabe qué me hizo, quién sabe qué, ay, esa qué, o sea, allá, si esa señora es mentirosa, ore por ella para que deje la mentira, porque la única que está trayendo consecuencias a su vida por la mentira es ella. Probablemente por eso tiene la vida que tiene la pobre señora. Entonces, pero es que me echó mentiras a mí ahora. Me embabucó en un negocio y yo perdí dinero. Bueno, pregúntele al Señor qué fue lo que usted hizo mal. Probablemente no se debió de haber metido en ese negocio con ella. Le preguntó al Señor, porque eso casi siempre es lo que pasa, que se meten en negocios también entre la misma iglesia y ahí salen de pleito entre hermanos. Entonces, siempre el Señor usa las circunstancias y el más maduro en la fe es el que saca algo bueno. El que se arrepiente, el que pide perdón, el que se humilla, ese es el más maduro, ¿verdad? Y el que saca algo bueno. Bueno, a ver, Señor, ¿por qué me metí en ese negocio? Primero que nada, ni te pregunté. Me dejé llevar por emociones, por avariciosa, porque me dijo que me iba a ganar dinero fácil y rápido. O lo que haya sido, ¿verdad? La circunstancia que haya sido, siempre usted tiene que meditar por qué usted está involucrada en esa situación. Y usted tiene que ser madura para reconocer, ok, Señor, ¿en qué fallé? ¿Cuál fue mi error? ¿Y cuál es mi parte, lo que a mí me corresponde? ¿Qué quieres que aprenda? ¿En qué me equivoqué? ¿A quién le tengo que pedir perdón? Primero, obviamente, al Señor, y si le tengo que pedir perdón a la persona, también. Eso se requiere de mucha humildad, mucha obediencia y mucho amor al Señor, porque créanme que no es fácil. No es fácil reconocerlo. ¿Por qué? Porque somos humanos. Ay, Magali, ¿querías preguntar algo? Sí, Ujú. bueno, o sea, es que yo no sé, estoy un poco con conflicto, A ver. y porque después de la clase anterior que tuvimos Ujú. y que tú nos decías del tema cuando el Espíritu Santo empezaba, lo que pasa es que en la iglesia donde yo voy, sí, en realidad hay mucho el tema que tú nos contabas de que empiezan a botarse al piso y empiezan a revolcarse y cosas así. Y eso a mis nenas también como que les impacta. Eso a Ujú. mis hijas como que más les da un poco de miedo y piensan que tal vez es como que no se sienten bien y yo tampoco, porque es algo raro ver cómo la gente se bota al piso y empieza a revolcarse y bueno, entonces yo dejé de ir a la iglesia. Ujú. La verdad, me dio,
siento y pienso que es un tema muy, no sé si es falso, no sé si es muy dramatizado, no sé. Pero entonces, no es que quiera juzgar como a las personas que van a la iglesia, no quiero tampoco para nada, no es un tema de juzgar y decir, ah, no, es que estas personas hacen mucho show. No, pero sí me gustaría ir a una iglesia donde, donde uno pueda sentirse como que tranquilo, como que no sé cómo explicarte. Entonces estoy en ese dilema ahorita con el tema de yo sé que lo que tú dices está en Proverbios, donde tú dices que el hierro con el hierro se afila, así como la persona con la persona se afila. Y es verdad. Y sí, qué chévere poder estar con la otra persona y rozarte y así ves las debilidades de Ok, la una y las otras ven nuestras debilidades y así como sea. Pero, excelente el punto. pero sí, pero es como que sí es, creo que sí deberías como que sentirte bien. No, te voy a explicar la diferencia. Te voy a explicar la diferencia. Una cosa es que tengas un roce, un conflicto de carácter humano, ¿verdad? Con alguien de algo que sucedió. Y otra cosa es que tengas un conflicto entre tú y lo que está en la palabra, lo que no es bíblico, ¿verdad? Que fue lo que yo les enseñé en la clase pasada. No es bíblico, yo no lo veo, pero si alguien lo ve y lo encuentra, enséñamelo por favor, pero yo no veo ni a Pedro revolcándose en el piso, ni a Pablo, ni a Juan, ni a Mateo, ni a ninguno de los apóstoles. En toda la iglesia primitiva no había eso. Y lo que les expliqué la vez pasada, ¿verdad? ¿Cómo es que verdaderamente estamos llenos del Espíritu? ¿Verdad? Para las que no estuvieron y no alcanzaron a ver la clase de la semana antepasada, por favor, escúchenla porque es muy importante cómo es estar lleno del Espíritu Santo, porque hay una controversia allá afuera y hay un error totalmente doctrinal y antibíblico, ¿verdad? Porque si alguien me lo muestra, yo estoy dispuesta a considerar, ¿verdad? Ah, bueno, sí, aquí se tiraba, los que se revuelcan en el piso generalmente en la palabra son los endemoniados. Entonces, y lo que les Exacto, expliqué, no, pues ¿qué edifica? Ajá. yo pensé eso, perdón que te interrumpe, pero yo pensé eso, o sea, yo me imaginé que, que las personas que se estaban así como sintiendo eso, pensé que estaban endemoniados, entonces yo dije, ah, bueno, el pastor le está quitando los demonios, eso fue Ajá. mi pensamiento, Ujú. entonces yo dije, ah, bueno, es normal. Según yo, pensé que era normal, Ujú, pero ujú. después de lo que tú nos explicaste, es como que entonces ya sentí, ya pienso que no es normal, entonces ya tengo, no sé, no fui a la iglesia porque Ajá. no sé Sí qué. pueden hacer una liberación, eso sí, eso es otra cosa, ¿verdad? Pueden orar y liberar. Si una persona puede estar endemoniada, eso sí, y pueden hacer una liberación. Eso es otra cosa completamente diferente. Lo que yo explicaba la vez pasada, Magali, era que hacen eso en los servicios, ¿verdad? De Sí, tirarse y revolcarse y todo, y ellos creen que es el espíritu de Dios el que se está moviendo cuando eso es una manifestación ahí de demonios, eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, ¿verdad? Otra cosa es que una persona, sí, esté endemoniada, ¿verdad? Y lo traigan al pastor, pero generalmente las liberaciones se deberían de hacer en privado, ¿verdad? personal, Claro, exacto. ajá, pero supongamos que la persona llegó a la iglesia, era alguien nuevo y el Señor ahí lo liberó, ok, pero yo me refiero cuando son cosas masivas, que todos los hermanos en la iglesia se tiran al piso y todo eso. Entonces, eso Es es que lo sí, que es antibíblico y que dicen que es la presencia del Espíritu, o sea, todavía se jactan diciendo, es que es que viste cómo la presencia del Espíritu se movió en mí porque me tiré y me revolqué y eso es lo que está mal, es que eso es lo que antibíblico. dice, exacto, es lo que dice el pastor. Se sienta en la presencia del Espíritu Santo, es que se siente la presencia del Espíritu Santo. Y claro, y las personas que pertenecen a la iglesia, que ya van más tiempo, empiezan así a revolcarse y cosas así. Entonces yo digo, ah, bueno, antes de la clase anterior, Ujú. entonces yo decía, ah, sí, la presencia del Espíritu Santo les está haciendo, porque mis nenas, mami, ¿por qué hacen eso? Y yo, no, es que el pastor dice que es la presencia del Espíritu Santo que les está como limpiando, liberando de cualquier
maldición o cualquier cosa así. Yo me imaginaba eso. Pero después de la clase que tú nos diste anteriormente, ya me quedé como que con eso aquí en la cabeza y dije, no, Claro, ya no. cuando el Señor libera a algún endemoniado, ya lo liberó. O sea, supongamos que una persona está endemoniada y le hacen una liberación y ya el espíritu inmundo se va, como tantos que hay en la palabra, tantos, ¿verdad? Ejemplos que hay de niños, el endemoniado gadareno, todo eso. Ya el demonio se va, el Señor nos hizo libres, el Señor ya nos limpió. O sea, yo porque todos los domingos me tengo que ir a revolcar al piso de la iglesia, ¿así me explico? Si ya el Señor me hizo libre, Jesucristo ya me hizo libre, o sea, yo pude haber llegado a la iglesia endemoniada y ya me hicieron una liberación y ya ¿verdad? Pero todos los domingos ir a revolcarme. Y luego decir que esas revolcadas y eso que hacemos todos, los líderes de la iglesia, todo mundo, es la presencia. Eso es lo que es antibíblico. ¿Ok? Eso no es verdad. Yo no veo ni a Pablo ni a Mateo revolcar. Ellos iban echaban fuera demonios, ¿verdad? Porque estamos llamados, lo dice la palabra, ¿verdad? Que estamos supuestos a orar para podemos hacer liberaciones, podemos echar fuera demonios en cualquier persona en el nombre de Jesús, porque hay una manera de hacerlo, obviamente, en el nombre de Jesús. Pero eso no tiene nada que ver con las congregaciones que ya, que somos salvos, que probablemente no todo el mundo está endemoniado. O sea, ¿a poco todas las personas que recibieron a Cristo estaban endemoniadas? No, hay casos de gente endemoniada, pero hay casos donde nada más se les predicó el evangelio, aceptaron al Señor y ya no todo el mundo estaba. Yo cuando llegué a los pies de Cristo, yo no estaba endemoniada, ¿verdad? Yo no tenía un demonio ahí que me poseía y que no, pero sí conozco gente que sí están y van, se les libera y ya, pero entonces ellos quieren hacerlo ver, no como que están haciendo una liberación, lo quieren hacer ver como que es el poder y la presencia del Espíritu Santo en todo el mundo, en toda la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que está mal. Yo no estoy negando la existencia de personas, de los demonios y que hay personas endemoniadas y que estamos llamados a echar fuera los demonios en el nombre de Jesús, sí, pero de eso es una cosa y que toda la congregación se revuelquen todos los domingos en el piso, No. eso es lo que no, ¿verdad? Ahora, eso no tiene nada que ver, Magali, lo que tú sientes o lo que tú ves. Ese es, el Espíritu Santo te habla amor en ti, hasta en tus hijas lo ven. Eso no tiene nada que ver con los roces que tú puedas tener con tu hermana en Cristo. Eso es una doctrina. Es como que si yo voy a la iglesia y digo, ay, el pastor está de amante con la que dirige la alabanza, pero como yo no lo puedo juzgar, pues me voy a quedar en la iglesia. Como, pues Dios me está tratando conmigo y con mi corazón y con los roces que tengo, porque no veo bien que el pastor esté diamante de la adoración. Pues eso no tiene nada que ver, ¿sí me explico? No, yo salgo corriendo de ese lugar, porque si el hombre que me está enseñando la palabra de Cristo y que me está enseñando a santificarme todos los días, está en infidelidad con una mujer ahí, ¿cómo yo voy a decir, ay, yo no lo puedo juzgar? Ay, que lo juzgue Dios. Ay, eso es Satanás que me quiere hablar mal de mi pastor y que quiere que yo vea que, pero bueno, ya, él sabrá cuándo la deja la mujer esa. No, eso es algo completamente diferente, ¿verdad? Completamente diferente. Una cosa es las doctrinas que enseñan antibíblicas o si tú estás viendo que hay pecado en la congregación consentido, no pecado nada más, porque pecado hay en todas las congregaciones, en todos nosotros, todos somos pecadores. Pecado consentido, entonces ya lo que tú tienes que hacer es, dependiendo de la situación, orarle al Señor y si ya es el momento de partir y buscar otra iglesia, el mismo Señor te va a guiar, ¿verdad? A otra iglesia. Acuérdense lo que la palabra dice, no todo el que me diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. ¿Y qué le contestan? Señor, pero si en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre oramos por enfermos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, en tu nombre.
Pero entonces significa que hay gente que está ahí, dizque en el nombre de Jesús, enseñando, pero que no son verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor les contesta, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. ¿Qué quiere decir todo ese versículo? Que hay gente enseñando la palabra que dice que están hablando del Señor, sacando demonios, orando por gente enferma, dice que llevando el evangelio, pero dice el mismo Jesucristo, no todo el que me diga Señor, Señor heredará el reino de los cielos. ¿Ok? Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de cada persona. Y también habla de los lobos disfrazados de ovejas, ¿verdad? También habla que Él hace crecer la cizaña junto con el trigo. ¿En dónde hace crecer la cizaña junto con el trigo? En la iglesia, obviamente. Entonces, uno tiene que tener discernimiento para ver qué es lo que Dios está tratando conmigo y mi carácter, con la señora que me peleé porque yo quería ese asiento de enfrente y la señora me lo ganó y entonces yo por orgullosa me peleé con ella porque yo lo quería, ese es mi asiento donde yo me siento todos los domingos y más o menos ese asiento tiene mi nombre. Y me peleé con la señora y dice, eso es otra cosa completamente diferente a que estén haciendo herejías o a que estén hablando falsas doctrinas, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. ¿Sí me doy a entender, Magali? La diferencia, porque mucha gente también a veces está como engañada con eso, que se dejan como que, ay, yo no puedo juzgar. La palabra del Señor dice, el que es espiritual juzga todas las cosas. Entonces, bueno, a ver, un momento. Pues no nos dice el Señor que no juzguemos. Entonces, ¿por qué dice en este versículo que el que es espiritual juzga todas las cosas? ¿A qué se refiere? Porque no se refiere a juzgar de señalar, se refiere a juzgar de discernir. El que es espiritual discierne todas, o sea, yo voy a ver, ay no, en esa iglesia hay una falsa doctrina o hay una falsa enseñanza o en esa iglesia no adoran al Señor, es mentira, lo están haciendo por fines de lucro o por lo que sea que uno vea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orarle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo me retiro de este lugar, muéstrame a dónde irme, esto que están enseñando es antibíblico. Oigan, si así han nacido millones de sectas y la gente ahí piensa, ay, que porque como adoran a Jesucristo, miren esa secta la más grande, la de que el hombre este que se los llevó allá a la selva y hizo que todos se envenenaran, violaba a todas las muchachitas y a todas las mujeres. Así nacen las sectas, ay, no, es que yo no puedo juzgar a los pastores, ay, no, es que yo no puedo, no, señor, el que es espiritual juzga todas las cosas, discierne todas las cosas. Ahora, para nosotros poder discernir lo que está bien y lo que está mal en la iglesia, pues tenemos que saber primero que nada que la palabra. Que si no sabemos la palabra, ¿cómo vamos a saber lo que nos venden? Leche adulterada. Nos venden lo que quieran y uno, ay, sí se la cree. Sí. Entonces, Sí, así me sentí. pero mira, Entonces, no importa porque a final de cuentas, mira, el tiempo que nos tiene ahí el Señor es parte del proceso con nosotros también. Por eso la palabra dice, retened lo bueno y desechad lo malo. Retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Tú qué vas a retener de ahí? Todo lo que aprendiste que está alineado a la palabra, eso reténlo. Todo lo que viste ahí y te enseñaron que no se alinea a la palabra, deséchalo. Y órale al Señor para que te lleve, si es el momento de irte, cuando es el momento de irte, o si ya tomaste la decisión, que te lleve a un lugar de una sana doctrina donde te enseñen no a revolcarte en el piso, sino cómo hacer mejor persona. sí. ¿Qué es lo que dice el Señor? Uno de mis versículos favoritos. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es que es más fácil hacer un show revolcándose en el piso que enseñarte que eres orgullosa, que enseñarte que tienes que perdonar,
que enseñarte que tienes que ser humilde, que enseñarte que tienes que ser generosa con los demás, que enseñarte que todo eso es pecado, que el Señor nos quiere limpiar. Es más fácil hacer circos, show. La iglesia de Cristo se ha convertido también en puro espectáculo. Un show y un espectáculo, a ver quién hace más tonterías y ridiculeces antibíblicas. Pero entonces nosotros tenemos que tener discernimiento al estudiar las escrituras y preguntarle al Señor. Tenemos al Espíritu Santo, Señor, yo no veo bien esto, pero como soy bebé en la fe, estoy confundida. Muéstrame. Si este lugar donde estoy me están enseñando una doctrina que no sé, revélamelo. Y ustedes buscar en las escrituras, a ver, ¿dónde? Gracias a Dios que tenemos Google también ahora. Antes cuando no teníamos Google, en Google uno puede buscar así más fácilmente dónde dice en la Biblia que es... Si el pastor, que es un guía, que es la persona como que la máxima en la iglesia, entonces es como que uno le hace caso porque te dice, es que el Espíritu Santo está entre nosotros Es y que se mira, siente y tal. Entonces, claro, uno se deja guiar por el pastor, que uno piensa que es la máxima autoridad ahí en la iglesia, entonces uno cree. Y claro, qué vergüenza. ¿Y cómo crees cómo quedo con las niñas? Yo me quedé mal con las niñas porque las niñas me pedían a mí que les explique qué es lo que está pasando. Y entonces yo explicándoles a las niñas es que lo que pasa es que el Espíritu Santo está entrando en esos cuerpos y está limpia. O sea, es lo que trataba yo de, pero las niñas tampoco no, como que no aceptan eso de ver ese revolquerío en el piso y cómo se alocan y cómo se despelucan y cómo es que es tenaz, es un show completo. sí. Entonces, claro, yo pensaba que era normal porque, claro, no sé. Pero después de que ya tú nos explicaste, yo ya caí como que caí en conciencia y dije, Dios mío, ¿en qué estábamos? Claro, pero mira, todo es parte también. Acuérdate que Dios es soberano, Magali. Chicas, acuérdense que Dios es soberano. Dios permite, Dios tiene una voluntad también permisiva, ¿verdad? Él permite también muchas cosas como parte también de nuestro crecimiento. Y eso es parte de lo que tú tienes que aprender, de lo que, cómo vas a ser formada. Por eso es que la palabra te digo, dice, retén lo bueno, desecha lo malo, órale al Señor y que el Señor te muestre. Si esa iglesia no es la iglesia, ya lo que tenías que aprender ahí lo aprendiste y ya lo que el Señor quería hacer contigo lo hizo. Bueno, Señor, encuéntrame ahora la iglesia donde tú quieres que yo sea. Es como cuando pasas de kinder a primer año, de primero a segundo, de segundo a tercero y así, ¿verdad? Conforme vas madurando en Cristo, el Señor te va abriendo más el entendimiento, te va dando más discernimiento y ya empiezas a ver cosas que, ay, Dios mío, yo no puedo creer que yo antes hacía, yo también, a mí me enseñaron muchas cosas mal cuando yo me hice cristiana. ¿Por qué? Por lo que tú estás diciendo, porque yo todo me comía. Lo que me separaba el predicador lo veía como Dios y por pereza también, por no buscarlo yo. Es que nosotros tenemos la responsabilidad, chicas, de buscarlo en la palabra. A mí ni aunque me venga, es que yo soy teólogo, estudié en la Universidad de Teología. Y a mí qué me importa que sea teólogo. Él es humano imperfecto igual que yo y se puede equivocar igual que yo. Yo tengo, sí, bueno, ¿dónde dice? A ver, dígamelo aquí. ¿Dónde está? Y ya yo lo leo, ¿verdad? Ok, ¿verdad? O sea, sí, entonces sí estoy de acuerdo, sí, tiene razón. O no, mire, aquí dice la palabra que esto y el otro. Entonces, nosotros somos perezosos. Al ser humano le gusta que todo se lo hagan así picadito, la comidita, se la den así en la boquita, nos da perecita buscar en las escrituras dónde está, si eso es bíblico, si no es bíblico. No, el Señor ahora te está enseñando que tú tienes primero que buscar aquí y entonces sí, cuando sepas la verdad de todo eso, ¿para qué? Para que cuando tus hijas te pregunten, tú tengas una respuesta. Ya, y si no la tienes, eso debe de ser ¿cómo se dice? Challenge, Sheila, un reto. Eso debe ser un reto para ti, ¿verdad? Que te pregunten algo que no sepas. Cuando estábamos en el mundo, uy, que no te preguntaran algo que no sepas, porque ¿cómo te sentías? Súper mal, ¿no? Me va a preguntar la profesora y no sé la respuesta. A mí me encanta que me hagan preguntas que no sé. ¿Por qué? Porque aprendes.
Claro, Digas. porque es un reto. Y entonces me pongo ahí a buscar y les doy mira, y en el versículo este y el versículo aquello y el versículo no sé cuánto. Y yo misma aprendo de eso que me preguntaron que no sabía. Así es como he aprendido la mayor parte de las cosas, porque me entra la espinita de que fulana me preguntó que por qué, que si los extraterrestres, bueno, que si los dinosaurios, que si la salvación se pierde, que si todo, voy a la escritura y busco diferentes también teólogos que tengan diferentes posturas, porque también hay muchas cosas que yo les he enseñado que hay diferentes posturas. Usted decide Las qué postura. interpretaciones. ¿Cómo? La interpretación de la Biblia también es diferente porque Satanás Sí, sabe la Biblia de derecho y al revés. claro, Y la claro. usa, Entonces, y la Cada uno usa interpreta a su para manera. confundirnos. claro, entonces también uno tiene que respetar las diferentes posturas porque a final de cuentas es como tan solo, yo no voy a tirarle a un hermano de nosotros que sea bautista porque yo no soy bautista. No, es mi hermano en Cristo. Diferimos en doctrinas no esenciales. Sí, diferimos en ciertas doctrinas no esenciales, pero son mis hermanos en Cristo, ¿verdad? Y difiero en doctrinas con los, se me olvidó dónde estaban mis hijos, luteranos. Difiero mucho con los luteranos en doctrinas, pero no son doctrinas esenciales. Los luteranos son nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros también tenemos que tener madurez en eso, en las diferentes posturas y diferentes doctrinas que no son esenciales. En las doctrinas esenciales, ahí sí no es que, todos somos hijos de Dios. No, 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 no. Esa doctrina no es negociable. Esa doctrina yo la tengo que tener igual que usted, porque si uno piensa, todos somos hijos de Dios, no, no es cierto. A lo suyo vino y los suyos no le reconocieron y a los que lo recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces yo difiero de los que vienen y dicen, todos somos hijos de Dios. No, no es cierto. No todos. No dijo el Señor Jesús. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a los fariseos? Que eran judíos. Y los judíos son el pueblo de Dios. Entonces como los judíos son el pueblo de Dios, todos son hijos de Dios. No. ¿Qué les dijo? Ustedes son de su padre, ¿qué? El diablo, les dijo. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Entonces significa que no todos los judíos son hijos de Dios, pues el mismo Señor les dijo que ellos eran hijos del diablo. ¿Ven? ¿Cómo si no todos somos hijos de Dios? Esa sí es una doctrina que no es negociable. Esa sí es una doctrina esencial. Esa sí la tenemos que tener en común. ¿Cómo? Que cuál es el único camino, la verdad y la vida. Jesucristo. Si viene alguien y me dice, no, que Mahoma o que el Gandhi o que el Mohammed o que el Buda, no. Ahí sí ya esa doctrina, no, la esencial, no la tenemos igual, ¿verdad? Ahí sí ya nos separa tu doctrina y mi doctrina, ahí sí. Pero con otras doctrinas que no son esenciales, como de que si la salvación se pierde, que si los cristianos vamos a pasar la tribulación, que si no vamos a pasar la tribulación, que si el milenio ya lo estamos viviendo, que si el milenio no lo estamos viviendo, que si quién sabe qué, ¿verdad? Todas esas son, que si las lenguas, que si no las lenguas, que quién sabe qué, todas esas son doctrinas no esenciales, que yo no me voy a desmechar con un bautista, porque ellos no creen en el don de lenguas, ¿verdad? Ni va a dejar de ser mi hermano en Cristo, ¿verdad? Yo tengo mis bases bíblicas y esa doctrina yo la creo con base bíblica y él tendrá también sus bases bíblicas para no creer, ¿verdad? Pero seguimos siendo hermanos en Cristo, ¿verdad? Pero muy diferente a las otras doctrinas, ¿verdad? De las que les hablé y miles que hay, que son esenciales y que ellos, los que no creen que Jesús sea el Hijo de Dios, obviamente no comparto con esa doctrina, ¿verdad? Y así, etcétera. Pero bueno, Magali, qué bueno que salió esto, gloria al Señor. Acuérdate entonces, no es lo mismo, como dicen, magnesio que gimnasia, gimnasia que magnesio. No es lo mismo las doctrinas antibíblicas que tú ves, percibes en la iglesia de Cristo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Ah, No, los roles yo como de que carácter. yo sentía, pero yo decía a lo mejor también es un tema, no quería juzgar porque, claro, ellos son puertorriqueños, entonces Ujú. pienso que la gente puertorriqueña es más extrovertida tal vez. Entonces yo dije, a lo mejor será que yo soy muy chapada a la antigua. O sea, yo me imaginé que era como que era algo personal con la Claro, gente, claro, claro, que pero somos abiertos. acuérdate que el que vino a romper todas las culturas, todas las tradiciones, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde está la verdad? Aquí está la verdad. ¿Tú quieres saber la verdad? Aquí está, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con imagínate, los judíos que tenían 20 millones de la ley, las tradiciones y todo. Y el Señor Jesucristo vino y les rompió todos los esquemas y paradigmas a todos ellos, ¿verdad? Entonces, no, yo no, ay, porque son de tal nacionalidad, eh, creen en esto, pues qué pena que creen en eso, pero la Biblia dice otra cosa, así Claro, que claro, allá exacto, ellos, exactamente, ¿verdad? exactamente. Eso ya ahorita rompí ese esquema porque yo era como que no quería juzgar o no quería decir como, es que ellos son de mente más abierta, tal Claro, vez sentía como que yo estaba muy, a lo mejor era algo nuevo para mí. para ti. Ujú, Sí, ujú. pensé que yo era la rara. Pero Pero ya después, la ex- enseñanza, o como decíamos en el mundo, la moraleja, ¿no? Que decíamos en el mundo, la enseñanza, la moraleja, las escrituras. Todas las dudas que tengas, busca la escritura, Magali. Es que el mismo Espíritu Santo te va a revelar la verdad, ¿verdad? Él te va a guiar a lo que es correcto, a lo que es verdadero, a lo que no es verdad. Y el mismo Espíritu Santo te va a dar convicción, ¿verdad? De que no, lo siento, esto está mal y eso es algo que no, ¿verdad? Y no. sí, sí, Este, sí. y no, si no está en la escritura, si no lo hicieron, no lo dice el Señor, pues entonces es antibíblico. No, 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 claro que sí, que está clarísimo. Bueno, qué bueno, gloria a Dios. Continuemos, chicas, entonces. Ok, estábamos en la pregunta, luego dice, dicho de una manera práctica, ¿qué significa considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras? Bueno, ya lo expliqué hace rato, ¿verdad? Lo que es los roces, todo lo que hablé de eso. Continuemos. A medida que sigamos estudiando la doctrina de la iglesia, veremos cómo este pasaje no solo nos guía para tener una mejor comprensión de lo que es la iglesia, sino también para conocer cómo debemos vivir y trabajar como miembros de esa institución. Vamos a la siguiente página, chicas. Analice la historia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una familia. La iglesia no es una organización, un negocio ni una empresa comercial. Cuando una persona viene a la fe en Jesús, él o ella se convierte en parte de la familia de Dios, lo que les dije hace rato, la iglesia. Al igual que alguien nace en su familia, Jesús dijo que usted debe nacer de nuevo. Eso ya lo vimos la vez pasada en Juan 3:3, para formar parte de la familia de Dios. En la familia de Dios, Él es nuestro Padre. Y si lo quieren corroborar está en Gálatas 4:6. Jesús es nuestro hermano, ¿ok? Y lo quieren corroborar, vean Hebreos 2:11. Y los cristianos nos convertimos en hermanos y hermanas. Eso está en Primera de Corintios 7:15, ¿ok? Como miembros de la familia de la fe en Dios, ¿ok? Eso está en Gálatas 6:10, ¿ok? Ahí lo explica. Las que quieran profundizar en dónde dice que Dios es nuestro Padre, vaya a Gálatas. En dónde dice que Jesucristo es nuestro hermano, vaya a Hebreos. En dónde dice que nosotros somos hermanos en Cristo, vaya a Corintios, ¿ok? Y que somos miembros de la familia de la fe en Dios, vaya también a Gálatas 6:10, ¿ok? Profundicen en eso. Eso es la iglesia, una familia. Somos la familia de Dios. Dios nuestro Padre, Jesucristo nuestro hermano, nosotros hermanos en la fe. Continuamos. Las familias terrenales crecen cuando los hijos se van de la casa para comenzar sus propias familias. Usted no deja de ser un miembro de su familia,
¿cierto? Ya Vale vive en su casita, no vive con Elsa, ya ella vive con su maridito. Gaby ya no vive en su casita con mami Elsa, ya ella vive con su maridito, ¿ok? Pero ustedes no dejan de ser hijas de Elsa, hijas de su papá, ustedes no dejan de ser familia, ¿cierto? Por más que se vayan de la casa, se casen y formen sus nuevas familias, siguen siendo familia, ¿verdad? Ahora son familia extendida, pero siguen siendo familia. Continuamos. Lo vuelvo a repetir. Usted no deja de ser un miembro de su familia cuando se va de la casa, pero sí gana la oportunidad de expandir esa familia al comenzar una nueva. Así también es la iglesia. ¿Ok? ¿Cómo ha experimentado usted las bendiciones de la familia de la iglesia? ¿Alguien que me quiera comentar ahora algo bueno, bendiciones, cuando se han estado congregando en alguna iglesia? Algo cortito para continuar, chicas, porque todavía nos falta bastante. ¿Alguien que quiera compartir alguna bendición de su congregada en la iglesia? ¿Cómo ha sido de bendición el congregarse? ¿Gaby? Sí. Pero lo tienes en... Sí, ya estaba buscando el... Sí, yo quiero compartir que justamente es un testimonio también como el Señor nos dirigió a Ronnie y a mí cuando estábamos en Miami, cuando buscábamos congregarnos y hubieron una iglesia que nos pedía un ladrillo de $1,000. Dios mío. Y otra iglesia que me decía la pastora que yo le conversaba el tema que son conflictos con Ronnie y la pastora me decía, sí, divórciese, divórciese. Entonces, como el Fíjense. Señor con su amor y su misericordia nos fue dirigiendo y así fue como el Señor nos dirigió y nos empezamos a congregar con ustedes y fue una bendición, fue como Gloria a Dios. una cosa de 360 como el Señor les usó a ustedes. Gloria a Dios. Y para nosotros ha sido como, wow, gracias Señor, que el Señor es el que hizo. Y fue un proceso, como tú le decías a Maggie, fue un proceso que teníamos que pasar nosotros y pues y ahora ya sabemos, ya lo vivimos y ya no juzgamos, sino que ya sabemos que, o sea, son personas, son pastores, son humanos que tratan de hacer con sus fuerzas en el tema de cuando piden así como ese ladrillo de $1,000, ¿no? Porque cuando el Señor quiere dar algo, el Señor lo da. Ujú. No tiene que ser uno con las fuerzas de uno y exprimir a los feligreses a hacer las cosas, ¿no? Entonces, Así es, Gaby. Gracias, Gaby. Qué linda testimonio. Ven cómo no todo es maluco en la, en la iglesia de Cristo. Sí hay mucho aprendizaje. Por eso les digo, retener lo bueno, desechar lo malo. Tomar siempre las cosas que el Señor tiene para que crezcamos. Y eso es parte de nuestro crecimiento. Tenemos que Ay, Gaby, toparnos. Tenemos que Ay, se puso como inestable mi internet. ¿Me sí, escuchan, chicas? Como que se perdió un poquito el internet. como que se colgó Sí, un sí, se rato. cortó. Le digo, es parte del proceso, es como crecemos, es como aprendemos, ¿verdad? También es como el Señor nos enseña a discernir, ¿verdad? Lo que está bien, lo que está mal, los que son sus siervos, los que no son sus siervos, ¿verdad? Como dice Gaby, no para juzgarlos y apedrearlos y que se vayan al infierno, no, al contrario, para orar por ellos, porque si están ellos engañados por el diablo o por sus propios deseos, que el Señor les rasgue el velo y les muestre, ¿verdad? Para que verdaderamente le sirvan al Señor y no a sus propios deseos y con beneficios propios. Pero, ya, ¿verdad? Orar por ellos y seguir nuestro camino donde el Señor nos quiera colocar y seguir aprendiendo, del Señor y seguir creciendo. Y nos vamos a volver a encontrar en el camino probablemente otra cosa. Eso no significa, nunca van a encontrar la iglesia perfecta, chicas, porque la iglesia está organizada por seres humanos, está liderada por seres humanos y los seres humanos somos imperfectos, ¿verdad? Así que no esperen encontrar la iglesia perfecta, pero sí busquen una iglesia que tenga una doctrina sana, que tenga una doctrina bíblica, ¿verdad? No perfecta, pero de sana doctrina. Que se apeguen las enseñanzas del pastor a las escrituras. Punto. Continuemos entonces. En la introducción
vio diversos cuadros de iglesias que se reúnen en diferentes lugares y ambientes. Esas reuniones son vitales para cada seguidor de Cristo. No es suficiente ser una parte de la familia de Dios en gran escala, a lo que llamamos la Iglesia Universal. También necesitamos relacionarnos con un colectivo de discípulos. En otras palabras, Dios quiere que usted encuentre un lugar en la familia de una iglesia local. Las escrituras confirman esta verdad. La mayoría de las instrucciones en la Biblia concernientes a la iglesia se refieren a una congregación local de creyentes. De hecho, sería un concepto extraño para los escritores del Nuevo Testamento pensar en pertenecer a la Iglesia Universal sin asistir a una iglesia local. Por ejemplo, nosotros todas pertenecemos a la Iglesia Universal de Cristo, ¿verdad? Pero cada una se congrega de nosotros en una iglesia local donde vivimos, ¿ok? Y si alguien no se está congregando, órele al Señor que le traiga la iglesia correcta para que se empiece a congregar, porque estamos llamados, ¿verdad?, a congregarnos. Ya lo leímos en la página anterior. Continuemos. Entonces, ¿qué es la iglesia? Aquí hay una de las muchas definiciones posibles. La iglesia es una familia de creyentes en Jesucristo, bautizados que se reúnen para vivir en comunidad y se dispersan por la causa de hablarle al mundo acerca de Jesús. ¿Ven? La iglesia es una familia de creyentes en Jesucristo, como habíamos hablado hace rato. Pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de evitar ser miembro de una iglesia local? ¿Cuáles creen ustedes que sean las consecuencias? Yo les voy a dar algunas para avanzar pronto. ¿Cuáles son las consecuencias de evitar ser un miembro de la iglesia local? Cuando no nos congregamos en una iglesia, nos enfriamos, ¿ok? Nos enfriamos en Cristo. No crecemos, nos quedamos enanos, no crecemos. ¿Por qué? Por lo que dijo el cita. No tenemos esos de estarnos exhortando en el amor. ¿Y cómo nos exhortamos en el amor? Con todos los roces que tenemos también, ¿verdad? No maduramos, nos enfriamos, nos apartamos del Señor muchas veces. Como no tenemos esa fraternidad, que como nos podemos volver, nos puede dar una depresión, el quedarnos solitarios, también podemos irnos por completo de la iglesia, ¿verdad? No querer saber nada del Señor. A veces cuando suceden cosas en la iglesia, como esto que le pasó a Magali, Magali decide, ay, no quiero saber nada más de iglesias, porque todos son unos locos que se revuelcan en el piso. No, ¿verdad? Nosotros no podemos tomar esa actitud, porque ese es el mismito diablo, porque estamos llamados a congregarnos. Estamos llamados ¿por quién? Por Dios. Entonces, no, que todos son hipócritas, no, que todos son unos mentirosos, no podemos tomar la actitud, no me voy a congregar nunca más en mi vida. No. Entonces, esas son las consecuencias de evitar ser miembro de una iglesia local. Nos sentimos solos, nos podemos deprimir, pasamos todas las tribulaciones, obviamente el Señor está con nosotros, pero siempre necesitamos, ¿verdad? El ser humano es sociable por naturaleza, el Señor nos creó sociales, no es bueno que el hombre esté solo, dijo en el jardín del Edén, le haré ayuda idónea. Estamos llamados en comunidad también para servirle. Entonces, en un momento difícil, que tengamos una enfermedad, una falta de trabajo, que nos podemos sumir en una depresión porque no tenemos ahí al hermano que nos levante espiritualmente hablando, en que nos levante en oración, que nos levante en apoyo moral, en apoyo también físico, tangible, ¿verdad? A veces una persona está enferma y ¿quiénes son los que le vienen a cocinar? Los hermanos de la iglesia le traen una vianda de comida porque la mujer está enferma o porque está en el hospital. ¿Quiénes van a orar por los hermanos en Cristo? Entonces, son muchas las consecuencias de no congregarnos. Por eso es que el Señor nos llama a congregarnos. Es importante, ¿verdad? Pertenecer a una iglesia local, porque ahí mismo nos edificamos los unos a los otros. Yo siempre digo, somos como pedernales que al estar juntitos, la llama siempre está, ¿verdad? Dando calor, calentando, no que un solito pedernal se le apaga la llama.
¿verdad? No debemos de permitir eso. Siempre viene Satanás a meternos pensamientos a la mente, ¿verdad? En contra de nuestros hermanos en Cristo para irnos de la iglesia, para no congregarnos. No permitamos eso, chicas. Luchen contra todos esos pensamientos, ¿ok? Lo que sigue. ¿Qué añadiría a la definición anterior de la iglesia? Bueno, yo lo que les digo siempre, la iglesia es un hospital de enfermos. Eso es lo que yo le añadiría, ¿verdad? Pero ya aquí la definición lo dice todo. La iglesia es una familia de creyentes en Jesucristo, bautizados, que se reúnen para vivir en comunidad y se dispersan por la causa de hablarle al mundo acerca de Jesús. Continuemos, chicas. Página 83, ya para acabar, que ya son las 9:20 acá. Uy, ustedes están tarde, las que están en la Florida. Reunidos en una comunidad y dispersados por una causa. Ya vamos a acabar. Ahora que tenemos una definición de la iglesia, vamos a ver lo que significa que se reúnen en una comunidad y se dispersan por una causa. En primer lugar, el pueblo de Dios está llamado a ser parte de una comunidad. La iglesia primitiva experimentó la comunidad de una manera que creó lazos inseparables e irrompibles. Dios obró de una manera poderosa. Los apóstoles enseñaban, las vidas eran transformadas y el espíritu se movía. Las personas daban generosamente para satisfacer las necesidades de los demás. Ellos pasaban el tiempo comiendo juntos en sus hogares y reuniéndose para adorar en el patio del templo. Fue un periodo increíble para la iglesia. Lea Hechos 2, 41-47. ¿Qué le parece más atractivo en estos versículos y por qué? Pero se los voy a dejar de tarea, chicas, porque ya es súper tarde y vamos a continuar. ¿Qué obstáculos le impiden a las iglesias modernas experimentar ese tipo de comunidad? Va referida esa pregunta a Hechos 2, 41 y 47, ¿ok? Entonces, esos dos lo van a ver de tarea. Y vamos a leer ya lo último. La iglesia no solo está llamada a reunirse como una comunidad, a ver, muy importante esto también que vamos a leer, sino también a dispersarse por una causa, ¿ok? Como discípulos de Jesús estamos llamados ¿a qué? A ser discípulos de Jesucristo, que hacen más discípulos, que a su vez hacen más discípulos y así sucesivamente. Ese fue uno de los mandamientos finales de Jesús y lo vamos a leer, está en Mateo 28, 19 al 20. Vamos a leerlo. Por tanto, acuérdense, esa es la gran comisión. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El mismo Señor Jesucristo nos equipa, nos prepara, Él lo dice, Él está con nosotros. Así que cuando Él nos da la comisión de ir y hacer otros discípulos, Él mismo nos capacita, Él mismo nos prepara, Él mismo nos da palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente estamos llamados a congregarnos como iglesia, a todo lo que ya hablamos, ¿verdad? Que hace la iglesia, adoran al Señor, nos exhortamos en el amor, y todas las demás actividades que hacemos en la iglesia, sino que también lo más importante, no quedarnos ahí sentaditos con la salvación, no, sino que ir a hablarles a otros también de Cristo, ¿ok? Eso es parte de nuestro compromiso con el Señor como iglesia de Cristo. Por eso muchas iglesias locales tienen sus departamentos, si se pudiera llamar, sí, departamentos de evangelismo. ¿Se le llama departamentos? Sí, ¿no? Departamento de evangelismo, donde equipan a los feligreses, a las ovejitas, los equipan para que sepan cómo hablarles a otros del Señor, ¿verdad? Y obviamente
Es el mismo Espíritu Santo obrando en uno, porque a final de cuentas recibimos la instrucción, recibimos la enseñanza, pero el que da la dirección ya cuando estamos ahí es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y siempre Él hace algo maravilloso y sobrenatural para que nosotros podamos hablarles a otros de Cristo. Y cuando no se sientan preparadas, yo siempre les enseño, llévenlos, ¿verdad? A la iglesia. A veces no necesariamente es que usted le va a hacer la oración de fe, y porque a veces no se sienten preparados, a veces no están, les da vergüenza o lo que sea, pero invítenlos a la iglesia, ¿verdad? Donde personas que ya tienen más tiempo caminando con el Señor están preparados y les pueden, hablar del Señor a otros. Así que esa es parte de también nuestra labor como iglesia de Jesucristo, no solamente congregarnos para todo lo que ya hablamos, sino algo maravilloso que es hablarles a otros del Señor. Qué lindo, ¿no? Ser colaboradores con el Señor para que nos use, para que otros lleguen también a sus pies y tengan vida eterna. Imagínense cuando estemos en la presencia del Señor, que podamos ver almas de gente que nosotros les hablamos de Cristo y que están allá, ¿verdad? También en la presencia del Señor. Esa va a ser algo súper lindo y maravilloso. Yo creo que ya todas vamos a estar ¡wow! Llorando, ¿no? Porque de una o de otra manera, a veces es con una palabra de aliento, a veces es con un comentario, a veces es con un Dios te ama, que Dios lo utiliza para que esa persona se acerque al Señor. Nunca subestimen el que, yo qué le puedo decir, nunca subestimen lo que ustedes tengan de palabra para alguna persona, siempre el Señor lo utiliza, de pronto no es en ese momento, pero con el tiempo, ¿verdad? Se ciega, a veces usted solo siembra, a veces usted solo riega la semilla, a veces usted la siembra, la riega y la cosecha, ¿verdad? A veces usted nada más la cosecha, ya otro hizo todo el trabajo. Y la palabra del Señor dice que todos recibimos la gratificación del Señor. Sea usted sembrador de semillas, sea usted el que regó, sea usted el que cosechó o sea usted el que haya hecho las tres cosas. Todos tenemos siempre, ¿verdad? Nuestro reward. ¿Cómo se dice reward? Sheila. Todos tenemos recompensa. Todos tenemos nuestra recompensa, ¿verdad? De parte del Señor, porque Él es, no porque no lo merecemos, sino porque Él es fiel. Y obviamente no lo hacemos por la recompensa, ¿verdad? Lo hacemos por el amor que le tenemos al Señor y por obediencia a Él, que tenemos que hablarles a otros de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces usted siembra una semillita nada más al invitar a su vecina a la iglesia. Nada más regó una semilla, nada más al orar con un compañero de trabajo, ¿verdad? Ahí regó una semilla que a lo mejor ya alguien plantó. Así que no nos cansemos de hacer el bien, dice el Señor, porque a su tiempo segaremos. ¿Ok? Así que bueno, chicas, ahí nos vamos a quedar. Ya es súper tarde. Les va a quedar mucha tarea, pero no importa porque hoy fue súper productivo la pregunta de Magali. Me encanta cuando hacen así preguntas, porque de eso se trata el discipulado. Porque cuando vamos a la iglesia el domingo no podemos a veces no podemos levantar la mano y decirle, pastor, tengo una pregunta. ¿Verdad? Ahí estamos sentaditos escuchando la palabra. Estos discipulados, estudios bíblicos son ¿para qué? Para eso, para hacer preguntas, para salir de dudas, para que el Señor nos muestre, nos revele con su palabra. Así que muy productivo lo que conversamos hoy, que también tiene que ver con el tema de la iglesia. Así que se les va a quedar mucha tarea. Desde la página 84 hasta la 91 y más aparte las dos preguntas de leer el capítulo de Hechos 2:41 al 47. Y chicas, ¿cuál fue el versículo a memorizar? ¿Se pueden creer que no me lo memoricé? Se me pasó por completo. Ya, Gálatas lo confieso, 5, 22, Señor, 23. perdona. ¿Cuál fue?
Gálatas. Gálatas 5, 22, 23. Ah, el que me recordó el Señor por Vale, ¿verdad? Del fruto. Gálatas, el del fruto, sí. 5, 22, 23. Gálatas 5, 22 y 23. Bueno, yo me lo sé a medias nomás. No me lo sé la Yo segunda también. parte. Gálatas 5, 22, 23. Sigue de tarea, chicas, porque varias no nos lo aprendimos y las que se lo aprendieron lo pueden seguir repasando, ¿ok? De tarea aprenderse de memoria Gálatas 5, 22, 23. Se me fue por completo aprenderme el versículo esta quincena. Chicas, entonces, acabamos ya este libro. ¡Yeah! Si no tienen el que sigue, por favor, váyanlo pidiendo. Y si no les llega a tiempo, me avisan para mandarles el PDF, como les dije cuando El arrancamos. La vida. ¿Cómo se llama? La vida. ¿Ok? Para las que no lo tengan, váyanlo ordenando. ¿Ok? ¿Quién quiere orar para cerrar el estudio hoy y que el Señor a las que no nos estemos congregando como muchos tienen por costumbre, el Señor nos traiga ya por fin la iglesia en donde quiere que nos congreguemos, y a las que sí se están congregando para que sigan dando mucho fruto ahí en la iglesia y haya mucho crecimiento? Amén. ¿Quién quiere orar? Vale, ¿quieres orar tú? Sí, claro, claro, con gusto. Dale. Papito Dios, gracias te doy por esta noche, Señor Jesús. Gracias porque hemos aprendido, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por Gaby, por su paciencia, por toda su dedicación, Señor Jesús. La bendigo, Señor Jesús, igual que a todas mis hermanas, Señor. Que todo lo que aprendimos pueda hacerse carne en nuestras vidas, Señor, poner en práctica, Señor, y que tú nos puedas dirigir, Señor, a las personas que no nos estamos reuniendo, que me incluyo, a reunirnos, Señor, a ser persistentes, Señor, en reunirnos en la iglesia que tú nos pongas, Señor Jesús. Pon en nuestro corazón el deseo de, de asistir, Señor, de servir, Papito Dios. Sí, sí. En tu nombre oramos, amén. 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 Gracias, vale, gracias, chicas. Amén. Chicas, ¿saben qué les pido también? Que estén orando por todo lo que está pasando en Israel y en Palestina. Amén. En sus oraciones, acuérdense, no, el Señor nos manda a orar por Israel, pero también no nada más por Israel, también oremos por los palestinos, porque a final de cuentas ninguno de los dos pueblos conocen del Señor, ¿verdad? Entonces, acuérdense que la palabra dice que Él desea que todos seamos salvos. Así que les pido que estén orando por todo el conflicto que hay allá, porque haya paz. El Señor nos manda a ser pacificadores, ¿verdad? Y ahorita ya andan en una guerra tremenda que han tenido pues por tantísimos años. Y el Señor nos manda a ser pacificadores. Y bueno, todo eso también tiene su trasfondo bíblico, pero nosotros como iglesia estamos llamados a orar, ¿ok? Así que les pido que estén orando por tanto árabes Amén. como judíos, para que reconozcan al Señor Jesucristo como su Salvador, para que todo esto sirva para que haya movimientos allá de evangelismo y lleguen al conocimiento, ¿verdad? Tantos testimonios que yo escucho a veces por YouTube, judíos que se convirtieron a Cristo, árabes, musulmanes que se convirtieron a Cristo. Entonces, todo eso es también las oraciones de nosotros los santos, como dice la palabra. Así que les pido que en sus oraciones no se olviden de orar por todo lo que está sucediendo allá, por la paz en Jerusalén, y sobre todo lo más importante, que reconozcan al Señor como su Salvador. ¿Ok? Amén. Amén. Bueno, Amén. pues les Gracias, mando Gaby. un beso, Chao, un abrazo, gusto. bendiciones, Bye. buenas Bye, noches. chicas. Buenas noches.